Ya. Buenos días a todos, a todas. Hoy nos corresponde una clase cortita, ¿cierto? Que lo que estábamos viendo, ¿cierto? Era hipertensión la semana pasada, diabetes vimos el día lunes, hoy día nos toca ver dislipidemia, ¿ya? Enfermedad bastante, no una enfermedad, sino una condición, ¿cierto? Bastante, ¿cierto? Común en la población chilena, ¿cierto? Debido a la mala alimentación. Así que vamos a pasar a ver lo que significa, ¿ya? ¿Qué es lo que es y contextualizarnos cuando alguien, ¿cierto? Se habla de que está con, con las grasas altas, que tiene que salir el colesterol malo, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que significa eso, ¿ya? Entonces el colesterol, para empezar a entender lo que es la dislipidemia, es una molécula presente en todos los seres vivos del reino animal, toda la tienen, ¿ya? Incluyendo al ser humano. Forma parte insustituible de las membranas celulares y es el precursor de las hormonas esteroideales, ¿cierto? Y de los ácidos biliares, ¿ya? El colesterol es por ser hidrofóbico, ¿cierto? Que se repele con el agua, debe ser transportado en la sangre en partículas especiales que contienen tanto lípidos como proteínas, las famosas lipoproteínas. Los niveles de colesterol en sangre y su metabolismo van a estar determinados en parte por las características genéticas del individuo y en parte también por factores adquiridos, tales como la dieta, el balance calórico y el nivel de actividad física. El contenido de colesterol de las membranas celulares está en función de la síntesis intracelular y de la transferencia entre los distintos tejidos. Por lo tanto, el transporte plasmático de colesterol y fosfolípidos y triglicéridos a cargo de las lipoproteínas es fundamental en la mantención de una estructura y una función celular óptima, ¿ya? Entonces, en condiciones de ayuno, cuando nosotros nos levantamos por la mañana y no comemos ningún desayuno, se encuentran tres tipos de lipoproteínas en circulación. Vamos a tener la lipoproteína de baja densidad, o LDL, las lipoproteínas de alta densidad, perdón, o HDL, y las lipoproteínas de muy baja densidad, perdón, discúlpenme, que son las VLDL, ¿ya? Very Low Density Lipoprotein. Eso es más o menos las que podríamos llegar a encontrar, ¿ya? Entonces el colesterol es imprescindible para la vida animal, ya por sus numerosas funciones. Tiene tanto funciones estructurales, ¿cierto? Función de precursor de hormonas sexuales, ¿cierto? De sales biliares. Entonces, una de sus funciones estructurales es, ¿cierto?, que el colesterol es un componente muy importante de las membranas plasmáticas animales. En vegetales esa función es análoga al fitoesterol, ¿ya? El colesterol básicamente le va a dar límites, ¿cierto?, a la célula, ¿ya? Va a ser parte de la membrana celular. Va a ser precursor de la vitamina D, que es esencial en el metabolismo del calcio, ¿ya? Va a ser también precursor de las hormonas sexuales, tanto la progesterona, estrógenos y testosterona. Va a ser precursor de otras hormonas como los corticosteroidales, ¿cierto? Que nos ayudan a secretar cortisol, perdón, y aldosterona. A ver si los que se acuerdan de la clase de endocrino se acuerdan para qué sirve cada una. Y también va a ser precursor de las sales biliares, ¿ya? Que son esenciales en la absorción de algunos nutrientes lipídicos y vía principal para la excreción, ¿cierto?, de colesterol corporal. Entonces, los LDL, los de baja densidad, contienen entre el 60 y el 70% del colesterol total del suero y están directamente correlacionados con el riesgo de enfermedad coronaria. O sea que este es como el colesterol peligroso, el colesterol menos sano, ¿ya? O el colesterol malo que le llaman. Después tenemos las de alta densidad, que son normalmente las que contienen entre 20 y 30% del colesterol total, estando los niveles de HDL inversamente correlacionados con el riesgo coronario. O sea que ante una enfermedad coronaria, ¿cierto?, los niveles altos de colesterol de baja densidad están relacionados casi íntimamente, casi directamente. En cambio, ¿cierto?, los de alta densidad, el colesterol bueno, el HDL, están relacionados, ¿cierto?, entre un 20 y un 30%. Ya, perdón, estos se encuentran entre un 20 y un 30%, ¿cierto?, en los exámenes de sangre, ¿cierto?, y no están ligados o no están relacionados directamente con un riesgo de accidente coronario, ya que es cuando nuestro corazón deja de funcionar por un infarto. Y después tenemos las de muy baja densidad, que van a contener entre el 10 y el 15% del colesterol total, junto con la mayoría de los triglicéridos, ¿cierto?, en condiciones de ayuno, ¿ya? Las de muy baja densidad son precursoras de baja densidad, y las de baja densidad, acuérdense que son predisponentes para enfermedad coronaria. Y algunas formas
algunas formas de este colesterol, ¿cierto? De muy baja densidad son precursores, ¿cierto? Para ser aterogénicos. ¿Qué significa esto? Que me van a generar esta placa, ¿cierto? Fibrosa, que me va a disminuir el grosor de mis arterias, ¿ya? Entonces, este colesterol de muy baja densidad, el VLDL, el que finalmente se va a depositar en la arteria, ¿cierto? Y va a empezar a estrechar, ¿cierto? El grosor de mi arteria y en un probable evento, ¿cierto? Que se rompa, circule por el sistema circulatorio, ¿cierto? Se tapone, ¿cierto? Algún órgano importante y nos produzca un infarto, ¿ya? Entonces es muy peligroso el VLDL. Entonces, para hablar un poquito del metabolismo del colesterol, ¿cierto? Tenemos que saber que el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos son los principales lípidos en el organismo y se transportan como complejos de lípidos y proteínas conocidos como lipoproteínas, ¿ya? La LDL, HDL y VLDL, ¿ya lo vimos? El estudio de Framingham, ¿cierto? Y otros estudios demuestran que el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares está relacionado con los valores de colesterol total, ¿ya? Y la elevación, ¿cierto?, del LDL. ¿Qué quiere decir Framingham en su estudio? Que a más niveles altos, ¿cierto?, del colesterol de baja densidad, hay más cierto riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Los HDL son un factor protector para la cardiopatía isquémica, ¿cierto? Existiendo relación inversa entre ambos, ¿ya? Y la hipercolesterolemia, ¿cierto? Es aditiva a otros factores de riesgo no lipídicos, como por ejemplo, hábito tabáquico, ¿cierto? Fumar, tener hipertensión, tener diabetes, tener un HDL bajo, ¿cierto? Y las alteraciones electrocardiográficas. O sea que en un examen de electrocardiograma, ¿cierto? Salga alterado, no salgan las ondas como corresponde, ¿ya? Entonces la hipertrigliceridemia, ¿cierto? En determinadas situaciones, como la diabetes mellitus, como en algunos síndromes nefróticos, como en la enfermedad renal crónica, se va a asociar, ¿cierto?, con un incremento del riesgo cardiovascular. Esto debido a que la hipertrigliceridemia, ¿cierto?, es un marcador de la presencia de lipoproteína, ya que los triglicéridos no son habitualmente considerados un factor de riesgo independiente de, perdón. Ya, perdón, justo estaba revisando otra cosita y me llamaron. Entonces, ¿cierto? Habíamos quedado que la hipertrigliceremia, ¿cierto? En determinadas situaciones, ¿cierto? Como la diabetes, tener una enfermedad renal crónica, va a asociarse, ¿cierto?, a un incremento del riesgo cardiovascular, ¿ya? Esto debido a que la hipertrigliceridemia, ¿cierto?, es un marcador de la presencia de lipoproteína, ya que los triglicéridos no son habitualmente considerados, ¿cierto?, un factor de riesgo independiente de la cardiopatía isquémica, ¿ya? Entonces la dislipidemia se puede definir como una elevación, ¿cierto? em, Perdón, ahora sí, ya no me interrumpen más. Entonces, la dislipidemia, ¿cierto? Se puede definir, ¿cierto?, como una elevación del colesterol total, ¿cierto? Del colesterol de baja densidad, los triglicéridos, ¿cierto? Bajos niveles de colesterol, tener los niveles bajos de colesterol de alta densidad, o una combinación de cualquiera de estas alteraciones, ¿ya? Eh, podríamos hablar un poquito de metabolismo lipoproteico, ¿cierto? De cómo se unen, ¿cierto?, las proteínas y los lípidos. Primero tenemos que ver cómo se transportan los lípidos, ¿ya? Cómo es que viajan los lípidos, ¿cierto? Acuérdense que todos los lípidos son hidrofóbicos, ¿ya? No tienen afinidad con el agua. Si es que nada, van en el agua, ¿cierto?
se separan y no hay forma de combinarlo, ¿ya? Entonces, se han descrito 3 vías de transporte principal de los lípidos en el organismo, ¿ya? Tenemos la vía exógena, la vía endógena y el transporte reverso, ¿ya? La vía exógena, por la cual los lípidos provenientes de los alimentos son llevados al tejido adiposo y muscular por los kilomicrones, ¿cierto? Y los remanentes de estos son metabolizados por el hígado. Los kilomicrones son lipoproteínas un poco más grandes, ¿cierto? Y menos densas, sintetizadas en el intestino, ¿ya? ¿Se acuerdan de digestivo? Ahí hablamos levemente de los kilomicrones. Después tenemos la vía endógena, por la cual el colesterol y los triglicéridos hepáticos son exportados a los tejidos periféricos por los lípidos de muy baja densidad, ¿cierto? Que van a ser precursores de los lípidos de baja densidad, en donde van a tener receptores específicos de lipoproteínas de baja densidad en las membranas celulares, ya de los hepatocitos, y otras células extrahepáticas van a tener la función de remover gran parte de los lípidos de baja densidad y su colesterol, ¿cierto?, al plasma, ¿ya? Y por último tenemos el transporte reverso, que es mediante el cual el colesterol proviene de las células de los tejidos periféricos, puede ser devuelto al hígado a través de los lípidos de alta densidad, y esta vía reversa es de particular importancia por ser la única vía de excreción de colesterol en el entendido de que el organismo no tiene la capacidad de degradarlo, ¿ya? Sino de eliminarlo en forma de sales biliares, ¿ya? Entonces, podríamos clasificarlo en dos grandes, ¿cierto? En dos grandes grupos, ¿cierto? Es decir, las enfermedades primarias, ¿cierto? Y las secundarias, ¿ya? Las primarias es decir que no asocian a otras enfermedades, sino que generalmente son de origen genético y transmisión familiar, de carácter más hereditario, que es la forma menos frecuente. Y después tenemos la secundaria, ¿cierto? Que es decir, que está vinculada, ¿cierto? A otras entidades patológicas, ¿ya? Todo esto con respecto a hablando de la dislipidemia. Por ejemplo, en las secundarias tenemos la diabetes, el hipotiroidismo, la obesidad patológica y el síndrome metabólico, ¿ya? Actualmente se prefiere clasificarlas de acuerdo a las alteraciones detectadas, pudiéndose encontrar hipercolesterolemia, ¿cierto?, aislada, hipertrigliceridemia aislada o dislipidemia mixta, ¿ya? Entonces la dislipidemia y aterosclerosis y la hipercolesterolemia, ¿cierto?, es la que vamos a hablar ahora, que es un poquito de lo que estábamos hablando en la clase de diabetes con las complicaciones macrovasculares, ¿ya? La hipercolesterolemia, ¿cierto?, es la causa principal de esta lesión arterial, ¿ya? Dado que la mayor parte del colesterol es transportado por las lipoproteínas de baja densidad, ¿cierto?, la presencia del factor de riesgo de hipercolesterolemia se atribuye a un aumento, ¿cierto?, de esta lipoproteína. Se desconoce el mecanismo mediante el cual, ¿cierto?, la lipoproteína de baja densidad produce aterosclerosis, ¿ya? Sin embargo, hemos evidenciado que pasa, ¿ya? La evidencia acumulada, ¿cierto?, parece indicar que las lipoproteínas de baja densidad modificadas especialmente van a ser oxidadas, van a ser atrapadas, ¿cierto?, en la matriz subendotelial de la arteria, ¿cierto?, captada por monocitos macrófagos que reconocen que estas no corresponden, ¿cierto?, al tejido, ¿cierto?, de la arteria, a través de algunos receptores, ¿cierto?, que no tienen un sistema de autorregulación para el colesterol intracelular, porque en condiciones normales no debería tener, ¿cierto?, transformándose en células espumosas llenas de colesterol, ¿ya? Entonces, estas células, este proceso, ¿cierto?, que es muy complejo, va a generar una inflamación en la pared arterial, en la pared interna, ¿ya?, asociada a la disfunción del endotelio, ¿ya? Va a reclutar, va a haber un llamamiento, ¿cierto?, o un reclutamiento de células musculares lisas que migran desde la capa media de la arteria. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a, déjenme mostrarle acá, ¿cierto? Va a empezar a ¿qué? Va a empezar a inflamarse esta zona, que debería ser con un grosor de este tamaño, empieza a ser un grosor de este tamaño, ¿ya? Entonces, esa es una de las complicaciones macrovasculares que nos lleva a la dislipidemia, ¿ya? Después tenemos la hipercolesterolemia, ¿cierto? Perdón, seguimos con la hipercolesterolemia, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar, cierto? El proceso, ¿cierto? Este proceso es bastante complejo, va a generar esta inflamación, ¿cierto? Va a llamar células musculares lisas que van a migrar desde la capa media de la arteria, ¿cierto? Y liberándose mediadores inflamatorios como las citoquinas, ¿cierto? Y moléculas de adhesión, el progreso de la
esta placa, ¿cierto?, aterosclerótica que se forma, va a llevar a la oclusión del lumen arterial, ¿ya? Déjeme limpiar la diapositiva, ahí sí. Va a llevar a la oclusión del lumen arterial, ¿cierto? En contrapunto, ¿cierto?, las lipoproteínas de alta densidad va a ser claramente no aterogénica, ya no nos va a producir esto. De la proteína de baja densidad nos produce la aterosclerosis, que es esta que está acá. La de alta intensidad no nos va a producir la aterosclerosis, ¿ya? Que es la disminución, ¿cierto?, del calibre de la arteria. Aunque los mecanismos protectores, ¿cierto?, de las lipoproteínas de alta densidad tampoco están del todo claras, se ha demostrado que tienen un rol muy importante en el transporte reverso del colesterol desde los tejidos, ¿ya? Y también reciben colesterol de las lipoproteínas de baja densidad para llevarlo al hígado. Además, ¿cierto?, las lipoproteínas de alta densidad tienen un efecto antioxidante que al parecer, que parece, ¿cierto?, ser muy relevante, dado el hecho de que las partículas de lipoproteínas de baja densidad oxidada son las promotoras del proceso aterosclerótico. Después vamos a hablar un poco de la hipertrigliceridemia, ¿cierto? Que la hipertrigliceridemia grave puede ser un factor, ¿cierto?, de riesgo de pancreatitis aguda, una enfermedad bastante complicada al páncreas, ¿cierto? Entonces su rol como factor de riesgo de aterosclerosis ha sido motivo de debate, ¿ya? No está claro si es que promueve la aterosclerosis o no, ¿ya? Sin embargo, se asocia una mayor morbilidad coronaria, ¿ya? La hipertrigliceridemia se asocia, ¿cierto?, al riesgo de tener una enfermedad del corazón por un infarto, ¿ya? Lo que podría explicarse por su asociación muy frecuente con la disminución del colesterol, ¿cierto?, de alta densidad, ¿ya? Y por una modificación cualitativa, ¿cierto?, de las lipoproteínas de baja densidad. Cuando hay hipertrigliceridemia, ¿cierto?, las moléculas de lipoproteínas de baja densidad se van a transformar en partículas más pequeñas y más densas, que son más susceptibles a la oxidación, y por consiguiente, ¿cierto?, si son más susceptibles a la oxidación, más aterogénicas, van a formar más, ¿cierto?, estas placas fibrinógenas en las túnicas, ¿cierto?, internas de la arteria. Entonces las dislipidemias, ¿cierto?, son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en las concentraciones de los lípidos sanguíneos, ¿ya? ¿Cierto? Parte de la sangre va a tener una concentración líquida. Entonces la dislipidemia va a ser un conjunto de patologías caracterizadas por la alteración de las concentraciones de los lípidos en la sangre, ¿ya? Componentes de la lipoproteína circulante a un nivel que significa un riesgo para la salud, ¿ya? Es un término genérico para denominar cualquier situación clínica en la cual concentraciones anormales de colesterol, ¿cierto?, de colesterol total, colesterol de alta densidad y colesterol de baja densidad o triglicéridos, ¿ya? Las dislipidemias, constituyen un factor de riesgo mayor y modificable de enfermedades cardiovasculares, especialmente de la enfermedad coronaria, ¿ya? Niveles muy altos de triglicéridos, ¿cierto?, especialmente cuando hay hiperquilomicronemia, ¿cierto?, han sido señalados como riesgo, ¿cierto?, en la patogenia de la pancreatitis aguda, ¿ya? No vamos a tocar lo que es pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces la aterosclerosis, para ir ya cerrando, son lesiones focales en la arteria, ¿cierto?, que se inician en la capa más interna de una arteria. El exceso de partículas de lipoproteína de baja densidad en el torrente sanguíneo se van a incrustar, ¿cierto?, en la pared de la arteria. En respuesta, glóbulos blancos van a llegar al sitio de lesión pegándose a las moléculas, ¿cierto?, a estas moléculas de baja densidad por adhesión, ¿cierto? Y este nuevo cuerpo formado es llevado al interior de la pared de la arteria por las quimioquinas, ¿ya? Entonces, como que se infiltra, ¿cierto?, a la pared muscular de la arteria. Una vez dentro, ¿cierto?, los monocitos van a cubrir completamente, ¿cierto?, en una acción inmunológica, van a cubrir las lipoproteínas de baja densidad para desecharla. Pero si hay demasiadas, se van a acumular, se van a piñar, se van a volver muy así como brumosas, ¿cierto? Y se van a formar cuerpos espumosos o formaciones espumosas. Estas células espumosas reunidas en la pared del vaso sanguíneo van a formar una veta de grasa, ¿ya? Y este es el inicio de la formación de la placa ateroma. Entonces, en primer lugar, se produce un aumento de la permeabilidad de las lipoproteínas, sobre todo los de baja densidad, que, acuérdense, de baja densidad, colesterol malo. Estas proteínas van a atravesar el endotelio acompañadas de monocitos que se adhieren a la capa íntima de la arteria. Esta capa se va a inflamar, ¿cierto?, por los monocitos,
Y si no hay muchas lipoproteínas, los macrófagos van a captar, ¿cierto?, todas las que se han oxidado y se modera la reacción inflamatoria. Sin embargo, cuando estos niveles de, 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 de lipoproteínas son muy altos, ¿cierto?, de baja densidad son muy altos en la sangre, las lipoproteínas de baja densidad que se han congregado en la zona, ¿cierto?, de la arteria, los macrófagos van a transformarlas, ¿cierto?, en células espumosas, ¿cierto?, lo que va a producir una inflamación, finalmente, y esa inflamación nos va a llevar, ¿cierto?, a una disminución del calibre de la arteria. Y acá estamos viendo una arteria, ¿ya? Acá justamente estamos viendo una arteria, una gran arteria, no sabemos cuál es, pero si se dan cuenta fue diseccionada para ver que todo este proceso de acá, ¿cierto?, todo este proceso de acá, estas como espumitas que se logran ver, son procesos aterómicos o aterosclerómicos, ¿ya? Todo este proceso, todo esto que usted está viendo acá. Entonces imagínese si esto estuviera cerrado, ¿cierto? Esto está cosido por acá, sangre fluyendo por acá, imagínese el espacio que le queda, casi nada, ¿ya? Imagínese si uno de estas cositas que se ven como más rígidas se suelta y justo va a tapar este hoyito de acá. Entonces, todo este conducto de acá que iba a alimentar, por ejemplo, de sangre el cerebro, ¿cierto? Todo ese conducto ahí que iba a alimentar el cerebro, va a dejar de venir sangre. No queda más sangre para el cerebro, que se produce un infarto, ¿ya? Entonces, las células espumosas finalmente acaban por estallar y formar una masa de macrófagos muertos, colesterol, ácidos grasos, triglicéridos y restos de las lipoproteínas de color amarillento, que unido a la inflamación local de la íntima, de la capa íntima, reduce mucho la luz de la arteria, reduce mucho el grosor de la arteria interna, lo que técnicamente se conoce como estenosis. Esto, sumado a la aparición de colágeno en el punto de la lesión, que atrapa la masa formada, es lo que acaba formando la placa, ¿ya? Esta placa que se suelta, tapa un conducto y hasta ahí nomás llegamos, ¿ya? Tratamiento no farmacológico para la dislipidemia, cambiar los estilos de vida, ya es el primer paso antes de iniciar terapia farmacológica, ver que estamos consumiendo de más, ver que estamos consumiendo de menos, ¿cierto? Algunos de los pasos es reducir la ingesta de grasa saturada y colesterol, consumir productos ricos en fisteroles, ¿cierto? Incrementar el consumo de fibra soluble, reducción de peso, aumento de la actividad física, lo que nos va a llevar, ¿cierto?, a un aumento de gasto metabólico, y este gasto metabólico finalmente nos va a llevar a quemar toda esta grasa, ¿ya? Tratamiento no farmacológico, otro tipo de tratamiento, existen distintos tipos de fármaco hipo, ¿cierto? Perdón, tratamiento farmacológico, ya habíamos pasado el no farmacológico, disculpen. Existen distintos tipos de fármacos hipolipemiantes, ¿ya? Pero ninguno de ellos es efectivo, ¿cierto?, en la monoterapia para todos los trastornos lipídicos. Acuérdense que los trastornos, o cuando hablamos de dislipidemia, hablamos de una agrupación de trastornos, ¿ya? Entonces, asimismo, estos fármacos se van a presentar en diversos efectos adversos. Por ejemplo, los fármacos se pueden dividir en reductores de la síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad, potenciadores del aclaramiento de las lipoproteínas de muy baja densidad, potenciadores del catabolismo, o sea, de la eliminación de las lipoproteínas de baja densidad, disminuidores de la absorción del colesterol, elevadores de las lipoproteínas de alta densidad, o una acción combinada de todo esto. Eso sería, ¿cierto?, una de los órganos más importantes, ¿cierto?, en lo que es diabetes, dislipidemia, ¿cierto?, es el hígado. No le hemos dado un vistazo como corresponde al hígado, lo vamos a hacer la próxima clase, ya, el próximo viernes. Vamos a darle un vistazo, ¿cierto?, anatómico, ¿cierto?, y fisiológico al hígado, ¿ya? Que estén muy bien. Nos estaríamos viendo el próximo viernes con... no me acuerdo qué clase viene, creo que viene diagnóstico nutricional, ¿cierto?, y obesidad. Así que nos estaríamos viendo con eso, ¿ya? Que estén muy bien, nos estaríamos viendo el próximo viernes. Un saludo a todos.